3 meses de la asunción del nuevo gobierno, un martes interesante, con una temperatura ahora en el Palomar de 24 grados centígrados, una humedad un poquito alta del 73%, un vientito de 21 kilómetros, todavía no hay probabilidades de lluvia, un día especial para disfrutarlo, 24 grados, temperatura ideal, 2/3 de la temperatura del cuerpo, tenemos 36 grados, 24, 2/3 de la temperatura del cuerpo. Muy buenos días a todos, empezando y todas, empezando por Daniel de Abrantes. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan todos? Bueno, le vamos a dar también los buenos días al ausente del día de hoy, que es el que justamente hace toda la postproducción del programa, Daniel Pérez. Y muy buenos días a nuestro operador del día de hoy, Héctor Didío, que hace posible que esto salga bien, porque además es parte del equipo, porque sin él la verdad que no hay equipo. Es como ir a jugar un partido y no tener arquero. Se puede jugar sin el 4, sin el 3, sin el 9, pero no podés jugar sin arquero. Y acá no se podría jugar sin nosotros, pero no se podría jugar sin el operador Héctor Didío. Bueno, le vamos a dar también los muy buenos días a Radio Fénix de Corrientes 92.1 MHz y su directora, la doctora Mónica Colunga. También buenos días Radio La Paquita FM 88.9 Uspallata, Mendoza, y sus encargados, Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Para todos ellos, un fuerte abrazo. A todos los que quieran reencontrarse con la cantidad muy grande de más de 400 reportajes que ya hemos hecho, puede ir al canal de YouTube La Brújula en la Luna y ¡pum! Entran, y ahí pueden elegir quien quieren. Ayer tuvimos a Guillermo Moreno, hoy vamos a tener a Héctor Polino, ayer tuvimos también a Guido Galmarini, hoy vamos a tener a Paula Alvarado, a Carlos Russo, a Carlos Méndez, en fin, hoy vamos a tener una programación extraordinaria, pero además puede recorrer el historial de La Brújula en la Luna. Si usted quiere llamar, ayer 2 oyentes salieron al aire, no es nuestra costumbre, si se cuadra tienen 1 minuto, pero si no se cuadra lo lamento, pero pueden llamar y dejar su mensaje, que sí, el mensaje lo vamos a repetir, que es Radio La Luna 44 43 74 24. Y para todos aquellos que ya lo tienen, pero que quieren mandar un WhatsApp, lo pueden mandar al 11 62 97 99 05. Dan el nombre y mandan al 67 97 99 05 el mensaje. Siempre recibimos cantidades de mensajes y lógicamente les agradecemos. Naturalmente que no podemos reproducir todo, ni mucho menos. Así que agradecidos a todos los oyentes. Siempre hay gente que nos da muestras palpables de que nos escuchan. Ayer tuvimos muestras desde Corrientes, desde Santa Fe, desde Salta, desde Mendoza. Desde Mendoza nos llegaron algunas cosas por lo que vamos a plantear en el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando con Héctor Polino sobre básicamente cómo piensa él que va a evolucionar la ley de góndolas, si esto va a poder parar algo los abusos desmedidos que hay en los precios de muchas cosas que no tienen justificación. Hay aumentos de precio que son inevitables, tienen justificación, y otros que no la tienen. Es la avaricia por ganar más. Le vamos a preguntar sobre eso. Con Carlos Russo vamos a hablar sobre algo que aconteció en Mendoza. Cuando terminaba la fiesta de la vendimia, aparecieron actores allí arriba del escenario con un cartel que decía Mendoza libre de fracking. Después vamos a hablar con Paula Alvarado. Paula Alvarado es una abogada y ha habido un fallo de la Cámara Federal sobre el genocidio de Pilagá. Esto nos ha generado digamos, el anuncio nomás de que íbamos a hablar de este tema, nos ha generado alguna controversia, que ahora vamos a comentar. Y finalmente vamos a estar hablando con Carlos Méndez sobre un montón de temas, pero básicamente qué pasó este 8 de marzo, y hay un montón de temas que después los vamos a desarrollar. Así que vamos a tener un programa muy intenso, pero me gustaría empezar por definir algunas cosas para que le queden
claras a los oyentes, para quienes nos quieren seguir, ¿verdad? O para quienes están viendo si nos siguen o no nos siguen más. Para este programa, y hablo en nombre de todos los que participamos en este programa, que somos los tres que estamos en la mesa, más alguna otra persona, no solo que somos democráticos, sino que aceptamos las reglas de juego, y cuando alguien gana la elección, para el cargo que sea, ese también es nuestro representante, aunque no lo hayamos votado. Más claro, Alberto Fernández es mi presidente, aunque yo no lo haya votado. Y usted dice, sí, pero Macri no podía ser tu presidente. Están las antípodas ideológicas de lo que vos pensás. Efectivamente, Macri está en las antípodas ideológicas de lo que yo pienso, pero era mi presidente. Y antes mi presidenta fue Cristina Fernández de Kirchner, y antes Néstor Kirchner, y antes Duhalde, y antes también lo fue de la Rúa. No estoy hablando de la gente a la que yo voto, porque todos estos nombres que he dado, no he votado ninguno, pero son mis presidentes. Pues son presidentes de todos los argentinos, y somos respetuosos de lo que vota la mayoría. Lo quiero dejar claro. En primer lugar, son nuestros representantes, y cuando hablo del presidente hablo del gobernador o hablo del intendente, ¿verdad? En el caso particular no voté a Alberto Fernández, pero sí voté al gobernador que está gobernando la provincia de Buenos Aires, que deja mucho que desear, pero que yo lo voté, y al intendente de Morón, que también lo voté, por ejemplo, que es donde está la radio. Pero lo serían aunque yo no los hubiera votado, porque la gobernadora Vidal también fue mi gobernadora en la provincia de Buenos Aires, aunque yo no lo hubiera votado. He dicho esto, hay un segundo elemento que me parece muy importante. Yo aspiro a que los gobernantes tengan éxito. Vivo en este país. Mi familia vive en este país. Mis hijos y mis nietos viven en este país. Mis amigos viven en este país. La gente que conozco en mi barrio, mis vecinos, muchísima gente querida y conocida a lo largo y a lo ancho del país, vive acá. Y mis amigos, que no son burócratas, que viven de su trabajo y que necesitan mantener una familia, pagar un alquiler, yo deseo fervorosamente que les vaya bien y que al gobierno le vaya muy bien. A todos los gobiernos. Ojalá el gobierno de Macri hubiera llevado la pobreza a cero. Fue un desastre. La llevó al 40%, pero ojalá hubiera llevado la pobreza a cero. ¿Qué más hubiéramos querido los argentinos? ¿Qué mayor satisfacción hubiéramos tenido? Pero bueno, esta es la segunda cuestión que quería decir. La tercera cuestión. Cuando nosotros hacemos una crítica, no la hacemos para deteriorar el orden institucional, para que haya un golpe de Estado. Absurdo. Cuando hacemos una crítica, la hacemos porque creemos que hay un punto de vista superior al que está adoptando el poder en ese momento sobre un tema determinado. Entonces, si sobre un tema determinado nosotros tenemos otro punto de vista, lo expresamos, respetando que hay alguien que tiene que ejecutar y que nosotros comentamos, pero que el comentario y la crítica siempre aspiran a mejorar la situación. Estos tres elementos me parece que son fundamentales para que se comprenda el perfil del programa. En cuarto lugar, quiero decir que nuestros entrevistados, nosotros los entrevistamos en la creencia de que nuestros oyentes y a nosotros mismos nos interesa escuchar sus puntos de vista, ¿verdad? No que nosotros apabullemos a nuestros invitados imponiéndoles nuestros puntos de vista, porque el invitado va a decir, ¿para qué me invitás? Si no me vas a dejar hablar, ¿para qué me invitás? Si me vas a contradecir todo lo que yo digo, ¿para qué me invitás? Entonces ustedes observarán que el programa tiene una actitud de máximo respeto hacia cada uno de los invitados, y algunos pueden tener un color determinado y otros otro color, como corresponde. Luego escuchamos nosotros, usted escucha, y sacamos las conclusiones correspondientes, ¿verdad? Entonces, acá aquí han aparecido gente, yo les diría, de todos los colores.
del peronismo, del radicalismo, de la izquierda, de la derecha también, y han aparecido, y bueno, seguiremos escuchando. Si somos maduros y nadie nos va a cambiar nuestro punto de vista porque escuchemos a una persona, nos guste más o nos guste menos, como no cambiamos de equipo, aunque reconozcamos que hay otro club que tiene un equipo más competitivo que el nuestro. Pero no cambiamos de equipo por eso. Entonces no vamos a cambiar de idea porque escuchemos. Pero siempre es interesante porque lo que dicen de un color y de otro color a nosotros nos ayuda para enriquecer nuestras propias ideas. Y a veces cambiar nuestros puntos de vista, porque si hay alguien que sabe más que nosotros sobre una materia, bienvenido sea. Y en general, y esto ya es lo último que voy a decir al respecto de esta introducción, para que ustedes observen cuál es el perfil del programa, en general, nosotros que pretendemos ser estudiosos de la vida política, económica, social de la Argentina, reconocemos, como decía Aristóteles, solo sé que no sé nada. Ese nada no quiere decir que no sepamos nada de nada. Quiere decir que en relación a todo lo que deberíamos saber, sabemos muy poco. Nos pasa a nosotros y le pasa a todos los seres humanos. Nosotros, como individuos, estamos en capacidad de procesar una cantidad limitada de información. Y entre todos los seres humanos procesamos mucha información, pero cada uno de nosotros individualmente procesa un poquito de información. Entonces, con ese poquito de información, lógicamente, vamos viendo si estamos acertados o estamos equivocados, vamos corrigiendo nuestras ideas, las vamos enriqueciendo, como les decía, y siempre lo hacemos con humildad. No somos los dueños de la verdad, ni sabemos todo. Aunque nos esforzamos por estudiar, por leer, por comprender, por preguntar, así y todo, no sabemos todo, porque es imposible, sabemos apenas una partecita, pero que a veces creemos que esa partecita que sabemos es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos también perfeccionado nuestras ideas a lo largo de 40, 50 años, diría ya, que estamos por cumplir, por ejemplo, con Daniel de Abrantes, en una militancia política que siempre fue por el país, siempre fue por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestra república, por América Latina, por la humanidad, ¿verdad? Entonces, algo hemos aprendido, pero no somos soberbios para pensar que lo hemos aprendido todo, ni mucho menos. Así que desde este punto de vista, como les decía, un punto de vista democrático, de reconocimiento de las reglas del juego, un punto de vista político donde cada mujer u hombre elegido es nuestro representante, aunque no lo hayamos votado, desde la crítica constructiva que permanentemente queremos hacer y desde la humildad con la cual entrevistamos a nuestros invitados, bueno, es que vamos construyendo el perfil de este programa que se llama La Brújula. Un nombre del programa que tiene que ver con haber entendido que la Argentina estaba mal orientada. Y hasta es más, seguimos creyendo que está mal orientada. Pero lo decimos con humildad, ojalá estemos equivocados. Y creemos que hay que cambiarle el rumbo a la Argentina. Masitelli, ¿qué quiere decir cambiar el rumbo? Bueno, sí, hay que cambiar el rumbo. Hay que buscar otro vector distinto para organizar a la sociedad que no sea ni la deuda externa, que no sea ninguna de las cosas del pasado. ¿Y qué sería por el cual poner la brújula en la dirección correcta? Bueno, para nosotros poner la brújula en la dirección correcta es ordenar a la Argentina en torno al sistema educativo. Pero eso es un capítulo aparte que será un título de otro comentario mucho más extenso, donde nosotros vamos a dar nuestro punto de vista de cómo realizar un proyecto nacional, latinoamericano y universal, sobre la base de la reforma del sistema educativo. De manera que con este comentario cierro, el comentario inicial, el comentario del día, que le da el perfil con el cual hemos venido trabajando desde el 1 de octubre del año 2018. Cambiemos el tono de voz, Daniel decía algo. No, para agregar también una mirada sobre lo que vos estabas comentando,
dos cositas. Una, nosotros sabemos que desde el lugar que estamos mirando y describiendo un fenómeno, ¿sí? Es un lugar particular y siempre va a haber la posibilidad de correrse y mirarlo desde otro lugar, y ese otro lugar nos va a incorporar información que va a completar esa mirada. Este es un poco también la forma en que entendemos nosotros la construcción de nuestra comprensión de la realidad, ¿no? Nosotros siempre estamos en un lugar, tenemos una mirada acotada. Habrá alguien que está enfrente nuestro y que lo está viendo desde otro lugar y nos estará aportando algo para que completemos nuestra comprensión del hecho. Y hago un comentario sobre un sociólogo al que nosotros seguimos desde hace unos años, que es Manuel Castells, que él estudió este tema muy en profundidad a partir de los hechos de la Guerra del Golfo, ¿no? Y ahí descubrió que esta mirada que nosotros tenemos de las cosas, que está construida con los preconceptos con los que venimos, en Estados Unidos había una parte de la población que entendía que habían existido las guerras, las armas de destrucción masiva, y es más, que se habían encontrado cosas que después supimos que eran totalmente falsas, pero este preconcepto con el que miramos las cosas muchas veces nos lleva a construir ideas que distorsionan la realidad, pero que bueno, también tenemos que entender cómo es esa génesis, ¿sí? Para poder ir develando entre todos una mirada que sea común a los intereses de la colectividad. Así es. Y usted dice, entonces ustedes no tienen enemigos, ustedes no existen. Sí, tenemos enemigos. Enemigos nuestros son los autoritarios. Enemigos nuestros son los prepotentes. Enemigos nuestros son los que pretenden que tienen verdades absolutas e irrebatibles. Enemigos nuestros son los dogmáticos de dogmas absolutos, los que no están dispuestos a reflexionar. Enemigos nuestros son los que no están dispuestos a aceptar las pruebas contundentes de la realidad. Porque si yo digo una cosa y después alguien me demuestra con pruebas que estoy equivocado, lo tengo que aceptar. Esto puede pasar, incluso pasa a menudo en la justicia, donde alguien hace una acusación, después las pruebas dan que la acusación no fue correcta y hay que aceptar que no fueron correctas. Entonces, sí tenemos enemigos que son los autoritarios, y tenemos una pequeña medallita dentro de nuestra trayectoria que ha sido combatir a la dictadura militar durante aquellos años trágicos y negros. Pero ahora quiero ir a otro tema porque ayer quedó algo pendiente. Esto que voy a decir se remite a lo que estuvimos hablando con Guillermo Moreno en un momento, pero no para rebatir a Guillermo Moreno, entiéndanme, porque no sería leal no estando él presente. Yo le hice una referencia a la reforma agraria en Japón, y claro, él no tenía por qué conocer la reforma agraria en Japón, porque yo creo que el 99,9% de los argentinos no conocen la reforma agraria en Japón, y entonces y como les decía antes, ni nosotros conocemos todos ni exigimos que nadie conozca todo. Pero es interesante porque ha habido a lo largo de la historia muchas reformas agrarias. Y cuando se habla de reforma agraria, no hay una sola reforma agraria. Es más, sería absurdo pensar que en distintos países la reforma agraria va a ser igual, o que en distintos momentos de la historia la reforma agraria va a ser igual, o que en distintos momentos del desarrollo tecnológico la reforma agraria va a ser igual. Entonces, lo que tenemos en la Argentina, tristemente, es que ha habido una oligarquía que ha prohibido usar esa palabra. Entonces no se puede hablar de reforma agraria porque, entonces ya te ponen un mote de que sos comunista, marxista. Todo falso porque la reforma agraria empezó con los Gracos, si ustedes quieren, en la antigua Roma. Pero les voy a leer unos párrafos, tan solo unos párrafos, para que observen algo de Japón, y espero que esto le aporte a la cultura de todos nosotros. Dice, ya en un libro escrito hace unos cuantos años, Juan Guido Pastorino,
que la agricultura en Japón sigue siendo la mayor industria. En 1955 ocupó el 41% de la población trabajadora y suministró cerca del 18% del ingreso nacional. En 1964 produjo 18 millones de toneladas de cereales, más que la Argentina en aquel entonces, de los cuales 17 millones de toneladas fueron de arroz. Su territorio es tan montañoso y su población rural tan densa que a pesar de las terrazas que escalonan las laderas de las montañas y de las costosas obras de riego, solo el 16% está cultivado y la propiedad media de los 6 millones de familias campesinas se reduce a menos de 1 hectárea. En esas parcelas minúsculas, el cultivo es enormemente intensivo, en trabajo y en abonos, y la productividad por hectárea es una de las más altas del mundo. Y sigo un parrafito más, En 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, con su derrota, el Japón fue ocupado por los norteamericanos, mandados por el general MacArthur. Inmediatamente se planteó la necesidad de la reforma agraria, incluso para el aumento urgente de la producción. Después de varios proyectos y de los forcejeos del caso entre campesinos y terratenientes, y entre los gobernantes japoneses y las fuerzas de ocupación que imponían su autoridad, el 28 de diciembre de 1945, menos de 5 meses después de la capitulación y de las 2 bombas atómicas, se dictó la primera ley de reforma agraria, pero no satisfizo porque era un intento a medias, y el 21 de octubre de 1946, 10 meses después, se dictó una segunda ley de reforma agraria. En la elaboración de esas leyes tuvieron un papel principal los japoneses, y es indudable que la reforma agraria se hubiera realizado aún sin la ocupación norteamericana. Pero esta aceleró su implantación. Se dice que el general MacArthur tenía enorme interés en ella por su relación con la reforma agraria realizada por su padre en las Islas Filipinas a comienzos del siglo, o por las lecturas que realizó en West Point, la escuela militar de los Estados Unidos, sobre la política de ocupación de Julio César en Roma, en el Imperio Romano, señalándose que durante las sesiones del Congreso norteamericano sobre su dimisión calificó la reforma agraria japonesa como el mayor esfuerzo realizado en ese campo desde la época de los Graco en Roma. Bueno, después, lógicamente, que está todo el desarrollo, lógicamente imposible leer la dimensión de esto por radio. Quiero decir simplemente que ni Estados Unidos eran comunistas, ni los japoneses eran comunistas, y se hizo una reforma agraria en Japón. Una reforma agraria que fue exitosa, por otra parte. Quiere decir que siempre se pueden hacer reformas si esas reformas traen como consecuencia beneficios para el conjunto de la comunidad. Y cuando se discute entre especialistas estos temas, evidentemente no estamos, reduciendo a la mínima expresión, como a veces tenemos que hacer en radio por falta de tiempo, las cuestiones que son complejas, sino que se pueden analizar en profundidad, extensivamente, tomando en cuenta una enorme cantidad de información nacional e internacional, de desarrollo tecnológico, de nuevas creaciones del ser humano, de observación de cómo está la biodiversidad en nuestra propia tierra, y a partir de allí se puede discutir una reforma agraria. ¿Cómo no se va a poder discutir una reforma agraria? Ahora, digo que entonces una reforma agraria no tiene que tener un color político. Una reforma agraria, palabra prohibida por la oligarquía terrateniente argentina, pero que nosotros estamos dispuestos a reinstalarla. Y si ustedes no quieren llamarle reforma agraria, le podemos llamar reforma rural,
Pues llamémosle reforma rural. Argentina necesita una reforma rural y necesita una reforma urbana. Argentina necesita que la repensemos democráticamente y con la participación de todos para poder hacer de la Argentina un lugar donde todavía vivir mejor de lo que vivimos, los que sentimos que vivimos más o menos bien, y hacer un lugar también para que vivan muy bien los que hoy viven muy mal. Y esta es una responsabilidad que nos compete a todos, ¿eh? Y un poco es el compromiso por el cual todos deberíamos estar en política, no solamente los que parecemos bichos raros porque nos ocupamos no solo de las cuestiones personales, familiares, sino también de la cosa pública y parecemos bichos raros. No, esto debería ser una responsabilidad de todos, ¿eh? Bueno, esto me parece que es interesante, después voy a plantear otras cosas más, pero me parece que venimos con una fuerte densidad hasta aquí. Sí, quería hacer un comentario sobre un tema local, si me permitís. Bueno, antes de que estemos hablando con Héctor Polino. Sí, tiene que ver con la obra de soterramiento del tren Sarmiento. Ah, mirá qué bueno. Bueno, parece ser que el gobierno está estudiando este tema. Es un tema complejo porque, según cálculos estimativos, para completar la obra se requeriría una inversión del orden de los $1.000 millones. Y, bueno, la situación de crisis... En un momento te voy a interrumpir. Ya estamos en contacto con Héctor Polino. Buenos días, Héctor. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto. Acá interrumpimos a nuestro amigo Daniel de Abrantes, que estaba haciendo un comentario sobre el soterramiento del tren Sarmiento, pero ahora vamos a concentrarnos en esta entrevista contigo. Traten de elevar el retorno, por favor. Sí, Héctor, ¿podemos elevar el retorno? Sí. Héctor, la primera pregunta que te quería hacer es, porque lo habíamos hablado incluso en la última oportunidad, era la ley de góndolas y ya fue votada. Lógicamente que ahora viene la etapa de la cual sabemos mucho los socialistas, que a veces se votan leyes, pero después no se implementan las leyes. ¿Sentís que hay voluntad política de que se implemente esta ley? Sí. Esta ley fue impulsada incluso por diputados y senadores del oficialismo. Es una buena ley. Hace falta ahora el decreto reglamentario. La ley comenzaría a regir después de la publicación del decreto reglamentario, seguramente a partir del mes de junio. Y lo importante es que la ley luego se cumpla, porque hoy existen numerosas leyes que ha aprobado el Congreso Nacional a lo largo de más de 20 años, como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que es una muy buena ley aprobada en diciembre del año 2015 y nunca se la ha aplicado, la Ley de Defensa de la Competencia que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, sobre la base de iniciativas presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición de ese momento. Uh-huh. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y pasó todo el año 2018, todo el año 2019, estamos en el año 2020 y todavía no se constituyó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. De modo que la ley es muy buena, me da la impresión que hay voluntad política para llevarla a cabo, de modo que esperemos que esa voluntad política se cumpla. ¿Y por qué digo que la ley es buena? Porque tiende a fomentar la competencia en los supermercados y frenar las conductas abusivas por parte de las grandes empresas. Y comprende a supermercados tanto minoristas como mayoristas. Uh-huh. Están excluidos, en cambio, los almacenes, los supermercados chinos, los negocios barriales y los mini mercados
de las estaciones de servicios. Estos centros de venta están fuera de la ley. Solamente comprende supermercados minoristas y mayoristas, y abarca tanto a las bebidas no alcohólicas como a productos de higiene personal, de limpieza del hogar, alimentos, tanto de fabricación nacional como importados. Además, esta ley establece, y esto es muy importante, que un mismo producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos similares con características y distintas marcas. Además, tiene que haber un mínimo de 5 proveedores por cada artículo básico. Y también establece que el 25% del espacio de las góndolas tiene que ser ocupado por productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas. Y también un 5% de las góndolas por productos elaborados por empresas campesinas o indígenas, cooperativas, mutuales, etcétera. De modo que es una ley interesante. Yo debo decirte que en la inmensa mayoría de los países de la Tierra existe una ley de góndola, no en el papel escrito, no en el boletín oficial, sino en la práctica cotidiana. En la Argentina esperemos que ahora que tenemos una ley, que además fue publicada en el boletín oficial, que solo le falta el decreto reglamentario, luego se cumpla, porque este es el problema importante de la Argentina de hoy, ¿no? Claro. Y yo te pregunto lo siguiente, la economía está en condiciones, es decir, la producción, las pequeñas y medianas empresas, la agricultura familiar, campesina, etcétera, ¿está en condiciones hoy de abastecer o las empresas terminarán diciendo, y bueno, no tengo cómo ocupar esa parte de la góndola porque no tengo proveedor? Yo entiendo que sí. Además, esto no se va a tratar de cumplir estrictamente con los porcentajes de un día para otro. Esto va a requerir de un tiempo de adaptación, porque es una ley que nueva, pero yo creo que sí, que existen infinidad de empresas, de pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el interior del país, que están en condiciones de poder llevar sus productos en las góndolas de los grandes supermercados. Va a haber en algunos aspectos algún problema. Por ejemplo, en materia de cervezas, ahí no es tan fácil, porque dos empresas, CCU y Quilmes, ocupan prácticamente el 100% de las góndolas, ¿no? Claro. En panificados, una sola empresa, Bimbo, ocupa el 80% de las góndolas. En azúcar, Ledesma y Chango, casi el 100%. Lo mismo sucede con las hierbas y los lácteos, ¿no? Claro. Solo la Coca-Cola suele ocupar el 70% de las góndolas. En artículos de limpieza, 6 firmas concentran el 82% de las ventas. De modo que, por supuesto que no va a ser fácil, pero al existir una ley que abre esa posibilidad, claro, por supuesto que las pequeñas y medianas empresas que existen van a intensificar la producción y muchas se van a constituir a partir de la sanción de esta ley, ¿no? Claro. De modo que también a todo esto hay que darle un tiempo. No es una solución mágica que de un día para otro
va a resolver el problema de la concentración y de la extranjerización de buena parte de la economía argentina, ¿no? Correcto. Lo importante es que se abra una posibilidad que nos permita abrir un camino y que en un cierto tiempo la Argentina pueda ser un país normal y bajar estos índices de inflación que hoy tiene como consecuencia de la enorme concentración económica y que le ha permitido a la Argentina consolidar el tercer lugar en el mundo, solamente superada por 2 países, ¿no? Sí. Héctor, nosotros en la Argentina vivimos otra paradoja, que es la siguiente. Cuando aumenta el barril de petróleo, lógicamente nos dicen, mala noticia, deben aumentar los combustibles porque aumentó el barril de petróleo. Ahora, cuando baja el barril de petróleo, los combustibles no bajan de precio. ¿Cómo se interpreta esto? Muy buena pregunta, y yo eso lo vengo señalando desde hace tiempo. Vos fijate que el barril del petróleo hace unos años atrás llegó a $130 el barril. Así es. En Arabia Saudita, en Rusia, en el Golfo Pérsico. Bueno, cada vez que aumentaba el barril del petróleo en esos lugares, automáticamente aumentaba el precio de los combustibles en la Argentina. Pero luego se dio una situación muy especial. El barril del petróleo de 130 a 135 dólares el barril fue bajando y llegó a $30 el barril hace unos pocos años. En la Argentina el precio de los combustibles no se movió un centavo hacia abajo. Luego de $30 comenzó otra vez a aumentar a 35, a 40, a 45, a 50 dólares, y ahora estará alrededor de los 60, estaba alrededor de los $60 el barril. Bueno, ahora se produjo una baja en el precio del barril de petróleo de alrededor de un 30%. Sí. ¿Y sabés por qué no va a bajar el precio de los combustibles? Porque el 45% del precio de las naftas son impuestos. Entonces, los gobiernos nunca hicieron nada para que el precio del barril en el mercado, del barril del petróleo en el mercado interno se reflejara en los surtidores, porque iba a ser menor el nivel de ingresos por los impuestos que tributamos cada vez que vamos a comprar un litro de nafta. Así es. Tremendo. Entonces tendría que bajar el precio de las naftas y del gasoil a raíz de esta disminución que se ha producido. Hay una caída de un 25% en la cotización del barril de petróleo Brent, que es el que se usa como referencia para establecer los precios locales de los combustibles, ¿no? Sí. Entonces, pero incide mucho en el ánimo de los gobernantes de turno en no presionar para que baje el precio de los combustibles en el mercado interno, para que no disminuya la recaudación impositiva, que reitero, es de alrededor del 45%. En esta línea te quiero preguntar lo siguiente. Nosotros hablamos desde hace ya, yo diría, décadas, de una economía en negro que estaría rondando el 40%. Es decir, que ya no es marginal, porque el 40% no es que uno dice, bueno, el 2%, no, casi la mitad de la economía. ¿Cómo sentís que hay que abordar esta cuestión? Si cambiar el sistema impositivo, si mejorar las formas de control, porque todo eso también genera distorsiones de toda naturaleza. El que paga impuestos se siente discriminado frente al que no paga impuesto, hay una competencia desleal,
por el que no paga impuesto, al tiempo que hay una economía de subsistencia que tampoco puede pagar impuestos porque si no se hundiría. ¿Cómo pensás que se podría abordar esta cuestión? Mira, volviendo a restablecer los roles que tiene, volviendo a hacer cumplir los roles que tiene el Estado en una sociedad bien organizada. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene, por ejemplo, una ley antimonopolio y en su país se cumple. Sí. Los países europeos tienen leyes antimonopólicas y aquellos que no los tienen es como si lo tuvieran, los hacen cumplir en el mercado interno. El problema de la República Argentina es que se rompió el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, que es el que tiene que existir en una sociedad bien organizada. Y ese equilibrio se rompió por la presión de los grandes intereses creados sobre el poder, los distintos poderes políticos de turno, a punto tal que hoy el Estado ha sido una mera formalidad, ha dejado de intervenir en beneficio del mercado, y el mercado está hoy dominado por grandes empresas, incluso la inmensa mayoría de ellas de capital extranjero, y eso ha redundado en perjuicio de la sociedad. Para volver a ser un país normal, hay que volver a restablecer ese equilibrio. Y ese equilibrio se restablece con un Estado fuerte, Hoy aparecen infinidad de economistas que ocupan los medios masivos de comunicación social bregando por conductas prácticamente anárquicas, sí, tratando de introducir en la mente de la sociedad que el Estado debe abstenerse de intervenir en la economía y debe dejar todo librado al libre juego de la oferta y la demanda. Eso en un país donde exista real competencia, pero en un país donde hay la enorme concentración y extranjerización de la economía que como existe en la Argentina, el Estado tiene que cumplir un rol central, cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. No hay otra forma, Basitelli, sí, de restablecer ese equilibrio. Y hoy el Estado está totalmente relajado. Y cuando hablo del Estado me refiero al Estado nacional, a los estados provinciales, a los estados municipales, que salvo excepciones, han dejado hacer libremente a las fuerzas del poder económico. Mira, yo siempre recuerdo aquellas palabras de ese ministro de Economía, del doctor Pugliese, en la última etapa del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, cuando pronunció aquellas palabras hoy célebres. Sí. A los empresarios les hablé con el corazón, pero me contestaron con el bolsillo. Sí. A los empresarios no hay que hablarles ni con el corazón, ni con gritos, ni con amenaza. A los empresarios el único lenguaje que entienden es la aplicación de las normas jurídicas vigentes. Y el Estado, cuando hablo del Estado me refiero al gobierno, al poder político de turno, tiene que hacer cumplir las normas legales vigentes. Y si no se cumplen, aplicar las sanciones que las normas legales establecen. No hay otro camino para poder encaminar al país y que vuelva a ser un país normal. Bien, las últimas dos te voy a hacer. Una, ha anunciado el presidente Alberto Fernández que
estarían empezando a entregar 170 medicamentos gratuitos a los 5 millones de afiliados del PAMI. ¿Cómo pensás que esto puede repercutir sobre un área que es la de los medicamentos, cuyos precios en los últimos años se han incrementado por arriba de la inflación? Sí, toda medida que se tome para facilitar que aquellos sectores sociales de menores ingresos puedan acceder a los medicamentos me parece correcto. Ahora, son políticas de coyuntura. Vos fijate que una solución de fondo a este tema está en que se constituyan, se facilite la constitución de laboratorios públicos de medicamentos. Por ejemplo, el socialismo, que gobernó durante 30 años el municipio de Rosario y durante 12 años la provincia de Santa Fe, creó y están en funcionamiento laboratorios públicos de medicamentos. Así es. Que ofrecen, que producen medicamentos a valores, pero sensiblemente inferiores. Es más, en la provincia de Santa Fe y el municipio de Rosario, en los últimos tiempos, le estuvo vendiendo medicamentos al Estado Nacional a precios infinitamente menores a los de los laboratorios extranjeros. Y vos recordarás que hace unos años la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó una ley creando el laboratorio público de medicamentos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El jefe de gobierno de entonces, Mauricio Macri, vetó esa ley. Si esa ley hubiese sido promulgada y se hubiera puesto en funcionamiento, hoy tendríamos también en la ciudad de Buenos Aires un laboratorio público de medicamentos produciendo medicamentos a precios sensiblemente inferiores a los que producen los laboratorios extranjeros. Claro. Ahora, no nos olvidemos también que la presión de los laboratorios, como la presión de las empresas petroleras, derrocaron a un gobierno democrático en la República Argentina. Así es. Fue el gobierno del doctor Arturo Illia. Bueno, hay que volver a propiciar y apoyar esas iniciativas para buscar soluciones de fondo al problema de los medicamentos, porque esta medida que vos acabás de señalar, está bien, es una medida de coyuntura, una medida transitoria para enfrentar el problema coyuntural hoy de la Argentina, pero para resolver el problema de fondo de los medicamentos tenemos que propiciar la creación de laboratorios públicos en cada una de las provincias y si es posible también en los municipios para que tengamos medicamentos a precios razonables y accesibles para toda la población. Voy a una cuestión un poquito quizás más personal, pero cuando hoy difundía lo que iba a ser el programa de hoy, un amigo que pienso que conocés, que es el ingeniero Ricardo Lasca, sí, claro. Me decía... En el tema, especialista en el tema de los peajes. Así es. Y él, pero también me daba, además de mandarte un saludo, como otra gente también, pero él en particular me decía que había una iniciativa para que vos fueras defensor del pueblo de la nación. ¿Vos sabés algo de esto? ¿Te parece interesante? ¿Crees que es una iniciativa? Creo que hay varias personas involucradas en esto, Héctor. Mira, la Defensoría del Pueblo de la Nación es una creación constitucional, está en la Constitución Nacional, establecida con la reforma del año 1994.
Sí. Y es una vergüenza que desde hace 10 años el país no tiene un defensor del pueblo, porque los distintos bloques políticos de ambas cámaras del Congreso Nacional no se pusieron de acuerdo en un nombre, porque la Constitución Nacional requiere el voto favorable de los 2/3 de ambas cámaras del Congreso Nacional. Claro. Hace unos años el Partido Socialista me propuso como candidato a defensor del pueblo de la nación, y otros partidos políticos y otras organizaciones propiciaron otros nombres. Cuando salió mi nombre para ocupar ese cargo, yo recibí infinidad de adhesiones y de partidos políticos, de organizaciones sociales y de gente de la política, de la cultura, del gremialismo, apoyando mi candidatura. Bueno, después eso quedó dormido, no se volvió a hablar más del tema de la Defensoría del Pueblo, y ahora también un conjunto de personas me ha venido a ver para volver a propiciar mi nombre para ese cargo. A nosotros nos parece muy, muy bien. Y lo vamos a tomar como bandera desde este programa. Ajá. Nos parece muy bien, Héctor, y creo que sos, bueno, ya ni siquiera creo que haga falta justificarlo. Tu trayectoria es tan vasta, tu compromiso es tan evidente, tu trabajo cotidiano tan elocuente, que me parece que es una vergüenza que todavía el Poder Legislativo, que es en definitiva el que tendría que resolver esto, no lo haya resuelto. Así que me parece, a mí me gratifica mucho y espero que en el futuro no tan lejano podamos tenerlo a Héctor Polino como defensor del pueblo. Bueno, veremos qué sucede. Será una responsabilidad más que tendría en mi vida, ¿no? Yo fui concejal municipal a los 26 años de edad en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, cuando era Consejo Deliberante. Fui secretario de Estado como extrapartidario durante todo el periodo del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, como secretario de Acción Cooperativa de la Nación, una bandera muy, muy cara para el socialismo. Así y 12 años diputado nacional, donde a pesar de formar parte de un bloque minoritario, logré la sanción de varias leyes que surgieron de proyectos presentados por mí, ¿no? Y que leyes que hoy están vigentes, varias de ellas. De modo que, bueno, sería una nueva responsabilidad. Veríamos qué hace el Congreso Nacional, ¿no? Bueno, con esto nos vamos... Lo que hacer es cumplir con la Constitución. Claramente. No me eligen a mí, pero que elijan a cualquier otra persona que sea postulada por otro partido político, por otras organizaciones. Lo que no puede ser que la nación argentina desde hace 10 años no tenga un defensor del pueblo de la nación, como lo establece expresamente la Constitución Nacional. Estemos incumpliendo la Constitución Nacional porque los bloques políticos no se ponen de acuerdo en un nombre. Es increíble. Increíble. Eso también es propio de la República Argentina, ¿no? Sí, sí. Deben existir pocos casos en el mundo donde un cargo establecido por la Constitución Nacional esté vacante desde hace más de 10 años. Bueno, quizás esté llegando el momento de que ese cargo sea ocupado, y yo personalmente no solo siento por vos un gran afecto y una admiración, y te conozco de hace tantos años, sino que observando el conjunto del panorama político no creo que haya un nombre que pueda superar
digamos por méritos, la designación tuya a cargo de la Defensoría de la Nación. Así que bueno, con esto nos despedimos, Héctor, y vamos, para nosotros va a ser una bandera. Bueno, muy amable, te agradezco mucho tus palabras y mucho éxito en el programa. Muchas gracias, Héctor. Hasta pronto. Hasta pronto, abrazo. Bueno, hemos hablado con Héctor Polino, ustedes lo han escuchado, un lujo para nuestro programa, porque se trata de una de las personas más íntegras, más consecuentes y más trabajadoras. En lo que trabaja este hombre todos los días, desde las 6 de la mañana en adelante, es realmente admirable. Lo digo ya no desde un punto de vista ni político ni ideológico, sino lo digo desde un punto de vista del compromiso con el trabajo. Cuando se habla de cultura del trabajo, acá tienen un hombre que cultiva la cultura del... Seguimos aquí en La Brújula, por Radio La Luna, y siempre, bueno, como todos saben, este programa está comprometido con el buen vivir, podríamos decir, si se quiere, porque nos gusta que nuestro pueblo pueda vivir bien y siempre le pedimos que disfrute de cada día, de cada hora, de cada minuto, de cada relación con un ser querido, con lo que tenga alrededor, que es el pequeño mundo. Nosotros vivimos en un mundo grande, pero en realidad nuestro mundo siempre es pequeño, porque es el mundo de nuestros afectos, el mundo de las cosas que tenemos cerca, y siempre comprometidos entonces lógicamente, con la vida política de este país, con la vida económica y con el ambiente, siempre comprometidos con el ambiente. Por esta radio creo que han pasado los más importantes ambientalistas de la Argentina, me los voy a olvidar, pero Antonio Helio Brailovsky, Maristela Svampa, Enrique Viale, Montenegro, premio Nobel alternativo en 2004, y muchísima otra gente, que es extensísima la lista de los ambientalistas con los cuales hemos hablado. Algún día vamos a hacer esa lista, pero deben ser más de 50 nombres, y lógicamente me voy a olvidar de muchos de ellos, gente comprometida en la lucha por el agua, por los bosques. Y ahora quería hacer un pequeño comentario sobre el desfinanciamiento de la ley de bosques. Un día se hizo una ley de bosques, ¿por qué se hizo la ley de bosques? Bueno, porque con el modelo sojero, lo que estábamos viviendo era prácticamente la desforestación de la Argentina. Quiere decir que estábamos perdiendo algo que es fundamental para la vida, porque esta masa de oxígeno que rodea el planeta Tierra es porque hay agua, pero es también porque hay árboles. Los árboles son anteriores a la vida humana. La vida vegetal es anterior a la vida animal. Entonces nosotros tenemos que tener con esta vida, con esta otra forma de vida, una relación muy amigable. Y siempre decimos acá, cuando yo era chico se aprendía, es el árbol un amigo que obliga a la gratitud. Bueno, es el árbol un amigo, pero ¿es un amigo el árbol en la actualidad en la Argentina? Bueno, frente a la evidencia de que se estaban llevando puestos todos los árboles en la Argentina, básicamente para extender la frontera sojera, el monocultivo de soja, se hizo una ley de bosques. Esa ley de bosques tenía un presupuesto que tenía que ver con una cantidad de pesos destinados a la protección de los bosques. Esa ley se fue desfinanciando con el paso del tiempo. En el 2010, lo que se presupuestó y ejecutó respecto del total era apenas el 24%. Quiere decir que el 76% de los recursos que debieron destinarse a la protección de los bosques en el año 2010 se destinaron a otra cosa. Pero en el 2011, ese 24% bajó al 17%. Y el 83% entonces fue destinado a otra cosa distinta a la que sea la protección de los bosques. Pero en el 2012
bajó al 13%. En el 2013 al 10%. En el 2014 al 7%. En el 2015 al 5%. Y finalmente voy a pasar, en el 2019 bajó al 4,6%. Quiere decir que de los fondos que se debieron destinar a la protección de los bosques, solo se utilizó el 4,6% y el 95,4% fue malversado, llevándolo a otras cuestiones por fuera de la defensa del ambiente. Entonces la ley, que fue una ley muy festejada en el Congreso Nacional, que fue una ley de la vida, de la defensa del ambiente, de los bosques, de los árboles, de la biodiversidad que se genera en los bosques, que fue un canto a la vida en la Argentina, lentamente fue desapareciendo como ley, porque usted puede tener la mejor ley, pero si no le destina un solo peso, evidentemente la ley deja de existir. Entonces la ley de defensa de los bosques de la Argentina virtualmente ha dejado de existir y solo se destina el 4, el 3, el 5% y el 95% se destina a otras orientaciones. Esto nos está indicando que lamentablemente, como nos decía Montenegro en alguno de estos programas, de los bosques nativos en Córdoba, apenas queda el 3% que conserva la totalidad de la biodiversidad. No se trata, nos decía él, solo de plantar árboles, se trata de respetar una biodiversidad, una ecología dentro de un sistema originario del que solo queda el 3%. Para restituirlo hay que cuidar ese 3% y dejar que ese 3%, por fuerza de la vida, se vaya acrecentando hasta recuperar todo lo que se pueda de lo que fuera ese 100% de bosques originarios en Córdoba. Pero si ese 3% lo terminamos arrasando, evidentemente ya no quedarán para las próximas generaciones rastros de una biodiversidad que hasta nosotros pudimos disfrutar, pero que las generaciones futuras no sabrán de qué se trata, o en todo caso quedarán en los libros de historia, o en todo caso, como en Jurassic Park, quedará como que podemos volver a reconstruir los dinosaurios a través de alguna información genética que haya quedado suelta por algún lado, pero eso se parece mucho más a una fantasía que a una realidad. Idéntica fantasía, como que podríamos, cuando agotemos las posibilidades de vida en el planeta Tierra, podríamos ir a otro planeta. Eso es una fantasía propia de la ciencia ficción, del cine, de la literatura, muy lindo, pero en la práctica eso no existe. Tenemos un solo planeta y lo tenemos que cuidar, y sobre todo los más niños, los jóvenes, los adolescentes, tienen que comprometerse con fuerza a cuidar este querido planeta, fuerza en la cual se ha destacado últimamente nada menos que la provincia de Mendoza. Y en estos momentos estamos contactados con nuestro amigo Carlos Russo, con quien estamos hablando desde Mendoza. Buenos días, Carlos. Hola Mario, buen día. Bueno. Disculpen la tardanza, sé que me habían llamado, pero había tenido un problema en el tránsito, no terminaba de llegar a un lugar donde pudiera contestarle. Bueno, que quedaremos un poquito comprimidos con el horario, pero ¿sabes? Porque vamos a volver a hablar, Carlos, pero en este momento nos llamó poderosamente la atención lo que pasó en la fiesta de la vendimia. ¿Por qué no nos contás cómo fue que apareció esa bandera, Mendoza libre de fracking, allí arriba del escenario, frente a un público masivo como es el de la fiesta de la vendimia? ¿Por qué no nos contás todo ese clima que han vivido ustedes y toda esta lucha que están desarrollando? En principio, contarte que esa bandera que apareció, que es una bandera de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y que algunos artistas comprometidos amablemente, digamos, la pasaron, y que estamos viendo que no tengan inconvenientes con su caché y con su situación laboral, pero prolijamente la televisión recortó ese instante que está
en la imagen de celulares y subido por miles de mendocinos y turistas que estaban en ese momento, porque la cámara oficial corta el frente y pasa el fondo de los artistas y bailarines con la bandera, pero no se ve, pero ustedes habrán visto las filmaciones, están por todos lados. Sí, claro. Y en fin, hubo cuadro del agua, la típica fiesta con el cuadro del agua, el vino, los inmigrantes, Latinoamérica, los gringos, bueno, lo de siempre bien, siempre una muy linda fiesta, un género, como dicen los vendimiaristas, pero más allá de lo vacío y lo genérico, de las reinas también hablando del agua, pero la actitud militante la borraron, digamos, de la imagen televisiva. Y nosotros logramos captarla desde compañeras y compañeros que estaban en el anfiteatro y en los cerros, y es lo que hemos subido. Muy bueno. Muy bueno. Hace muchos años, pero tuvo un punto culminante en diciembre del año pasado, cuando fue la lucha en defensa de la ley 7722, que es la que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en megaminería a cielo abierto, ácido sulfúrico, cianuro, mercurio y otras sustancias contaminantes similares que le quisieron dar de baja, e inclusive siguen intentando hacerlo con el lobby empresarial político mendocino. Pero en fin, fue una lucha importante, derogaron la ley y en menos de una semana tuvieron que otra vez reivindicarla y volver a la ley original. Eso fue una lucha de miles y miles de personas en las calles, se logró, y ahora evidentemente estamos por el otro gran foco de contaminación y peligro para nuestra agua pura, que es el fracking en la provincia, que nos dará unos minutos de respiro en virtud de que ha bajado el petróleo, porque ya no era negocio hacer minería, digamos, de fracking, no era negocio sacar hidrocarburos con este sistema, con esta técnica, y bueno, por estos días muchos menos negocios. El fracking no sirve si no es con subsidio o tarifazo, porque no hay forma de pagar una técnica tan cara frente a la extracción de petróleo convencional, que es muchísimo más económica. Pero bueno, en fin, seguimos en esa lucha, y es lo que han visto. Ha habido una serie de actividades muy importantes todos estos días, cuya culminación, por ahí puede parecer esta imagen del anfiteatro con miles de personas prendiendo sus celulares en el cuadro del agua, de la que también mandamos fotos, pero no consigna la imagen televisiva, esa imagen final. Pero hay que recordar que en el carrusel, el mismo sábado al mediodía, miles y miles de personas desfilaron por las calles. Había mucha más gente desfilando en defensa del agua que la gente que estaba observando el carrusel, que habitualmente es mucha. Este año hubo mucho menos gente mirando que la gente que se instaló, se colocó en las casi 10 cuadras de marcha en el centro de Mendoza, 15, 20 cuadras, reivindicando las consignas en defensa del ambiente, pero también en defensa de más para la educación, para la salud, agua para los barrios, en defensa del salario del trabajador. Vos pensás que un tacho de uva te lo pagan 20 pesos y un litro de vino te lo pagan 10 mangos, y después andan a comprar una botella de vino, por más común que sea. Entonces todas esas cosas fueron reivindicadas, fueron mostradas en el carrusel por miles y miles de personas. Carlos, ¿a qué atribuís vos que los representantes del pueblo no asumen esto como ya una conducta dada de la gente, una voluntad masiva, transversal, que ya no tiene color político, que todos quieren agua pura y no importa si sos peronista, radical, socialista o conservador, y que los representantes del pueblo parecen como siempre mantener el puñal bajo el poncho, y en cuanto nos descuidamos los tipos vuelven con las mismas, porque eso surge de palabras, por ejemplo, del secretario de Minería de la Nación. ¿Por qué pensás que no dicen abiertamente aquí no va a haber fracking, aquí no va a haber minería a cielo abierto? En principio, quisiera rectificarte la expresión. Creo que es una falacia enunciativa que viene de una falacia nominativa, cuando decís representantes. Sí. Honestamente, no nos representan, y ya hace muchos años que no representan a nadie. Sí. ¿Pero por qué? Por incapacidad. Ciertamente la incapacidad y la estupidez nunca hay que descartarla, la conducta humana. Pero sobre todo,
porque son representantes de los lobbies, de los que ponen la moneda por arriba o por debajo de la mesa. Y eso es lo que los deja carente de toda representatividad, carente de toda legitimidad. Bien. Porque vos puedes representar bien o mal, dependerá de tu capacidad, de las situaciones históricas, bueno, en fin, eso depende de distintas vicisitudes. Pero cuando sos un sinvergüenza o una sinvergüenza que se deja comprar por el lobby de turno o por ideas absurdas como no queda otra y necesitamos plata, necesitamos guita para esta etapa, hagamos lo que sea necesario, y lo que es necesario es prostituir nuestras ideas, la pureza de nuestra agua o la cultura de nuestras comunidades, ahí es cuando nosotros entramos en una lucha muy fuerte y contradictoria, absolutamente contraria con este régimen. No nos representan porque además no pretenden hacerlo. Claro. Entonces, vos me decís, ¿por qué hacen algo tan contrario al sentimiento? Porque igual nos menosprecian, nos desprecian, no creen que tengamos claro lo que hay que hacer, y la claridad estaría en ciertos grupos que deciden el destino, no solamente económico, sino el destino político, el destino cultural, el destino de nuestras sociedades. Y nosotros nos ponemos muy firmes contra eso. No es que tengamos toda la razón, fíjate, mirá. Nosotros presentamos en el 18, en mayo del año 18, un proyecto de ley para Mendoza libre de fracking. ¿Por qué no lo votaron en contra? Votaron en contra, pero ¿sabes qué? Lo tenés que discutir. Y el proyecto se instala. Entonces lo que quieren hacer es que ni hablemos de estos temas. Lo que les preocupa no es que haya un contrapunto, es que no debe ni hablarse del tema. Y sobre todo, cuando por ejemplo el señor Vila con el conjunto Vila Manzano manejan el fracking en la provincia. Porque es verdad que YPF tiene un pedazo, pero la mayor parte de los pozos que están en explotación ahora los está manejando Vila. Entonces, cuando decimos por qué no quieren que ni se discuta ni se hable, es este el tema. Dueños de medios de comunicación, dueños del agua, dueños de los hidrocarburos, que ocultan, solapan, tergiversan para que el tema no se discuta. Porque perfectamente podrían haberlo votado en contra, que es lo que intentaron hacer con la 7722, pero mirá cómo les fue. Claro. Es muy sensible el tema en Mendoza. Desde las maestras, los docentes, primario y secundario, que hablan del ciclo del agua, es una cuestión histórica hablar del agua. No solamente la prédica de hace más de 15 años de las asambleas por el agua pura y todas las agrupaciones nuevas que se han generado en este tiempo, ONG y otras asambleas que no pertenecen a este grupo, todos hablamos de la defensa de nuestro bien común fundamental. En Mendoza no hay agua. Claro. Y hemos contaminado las primeras 2 napas de nuestros acuíferos, una situación muy compleja. Estamos al borde de no tener de dónde sacar. Se habla que en los próximos 15 o 20 años no va a haber aguas superficiales. ¿Entendemos este concepto? Deja de haber agua en los ríos. Y solamente nos quedarían los acuíferos subterráneos, que si nosotros contaminamos sus nacientes con actividades extractivas, se terminó, no va a haber ninguna clase de agua. Tremendo. Por ahí no se entiende, no se ve, no se vive, aquellos que viven en zonas más de la pampa húmeda o del litoral, el tema del agua es un tema que por supuesto afecta, pero es secundario frente a otros. Acá no, acá es cuestión de vida o muerte. Entonces, cuando aparece esta caterva de sinvergüenza, decirnos qué importa, decirnos contaminar un poquito, como decía una senadora hace unos cuantos años, el tema es muy grave y tiene, digamos, connotaciones y consecuencias políticas y sociales muy profundas. Y me parece que es la explicación de lo que está pasando. Por ahí te dicen, ya son 20 locos que se juntan en la plaza. Y claro, los 20 monjes que nos juntamos en una plaza para protestar todo el tiempo, pero cuando las papas queman, la gente agarra el balde y sale a la plaza. O sea, Así digamos, es. van todos a apagar el incendio generado por nuestra clase política. Así es. Bueno, Carlos, se nos ha ido el tiempo porque hemos empezado un poquito tarde, pero seguramente volveremos a hablar dentro de unas semanas. Por ahora te mando un fuerte abrazo. Esperamos que siga esa lucha. Nos parece impecable lo que está haciendo el pueblo de Mendoza. Creo que es un ejemplo para toda la Argentina. Y cuanto más se conozca, mejor, justamente porque es mucha la gente involucrada. Es cierto, en toda la zona cordillerana, en todas las zonas más desérticas de la Argentina, si vos querés, pero también hay mucha gente comprometida con el ambiente en estas zonas pampeanas más fértiles, con más humedad, con más agua, pero que también por otros caminos nos están contaminando los ríos de superficie, el aire, la tierra,
el mar. La lucha de agrotóxicos, fumigaciones aéreas. Así es. Estamos atentos porque han empezado aquí también. Amigo. Porque el agro también contamina mucho. Muchas de las sustancias que usan en el agro son las que han contaminado las primeras napas de nuestros acuíferos. Lo que pasa es que viste que los enemigos los elegimos de a uno, pero es verdad que hay mucho daño ambiental y es verdad que en todas partes del país, de América Latina y del mundo, hay grandes luchadores, cualquiera fuera su condición geográfica. Simplemente decimos que aquí, además, tenemos la situación de una gravísima sequía como nunca se ha visto en los últimos siglos. Y eso es lo que nos mueve. Y entendemos y decimos, y por eso también reafirmamos, que la contaminación no es solo ambiental. Esta gente, los grupos concentrados transnacionales y sus representantes locales contaminan nuestras sociedades, nuestra cultura, nuestras comunidades. Pensamos como el opresor. Claro. Las mentes colonizadas piensan como el colonizador. ¿Cómo estás, Carlos? Esa lucha es la que estamos llevando adelante ambientalmente, pero también desde el punto de vista social y político, por supuesto. Carlos, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Daniel? Escúchame, estábamos viendo también que tuvo una muy buena participación el cuarto paro internacional feminista en Mendoza, y que además hubo un pañuelazo también un pañuelazo verde en la fiesta de la vendimia. Efectivamente, las compañeras han hecho su expresión pública, tanto en la fiesta de la vendimia como el día posterior, el 8, en la provincia en general, y el 9, con respecto al paro, sí, también una nutrida asistencia, y bueno, desde muy diversos sectores. Sabemos que los feminismos son muy amplios, hay muchas vertientes, y bueno, han confluido todas las compañeras y disidencias en esta última reunión. Por ahí, honestamente, en lo particular, creemos que debía inclusive ampliarse más. Muchos de nosotros, los varones sí, digamos, hemos participado siempre, y por ahora las compañeras nos piden que nos quedamos cuidando chicos o que acompañemos desde el costado. Mientras nosotros con todo respeto decimos que preferiríamos marchar todos juntos, todas juntas, en esta lucha de liberación social, pero también personal. Bueno, mientras no te pidan que te afeites, no hay problema, Carlos. Te mandamos un fuerte... Me piden cosas peores, pero no son para contar por radio, pero sí. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, igualmente para todos ustedes, y sigamos en contacto con muchísimo gusto. Dale, seguimos en contacto. Bueno, hemos hablado con Carlos Russo, un gran militante ambientalista, animalista, bueno, en fin, un ejemplo también de militante, de allí, de Mendoza. Y ahora inmediatamente nos vamos a estar comunicando nada menos que con la doctora Paula Alvarado, por las novedades que se han producido con la comunidad Pilagá, básicamente centrada en Formosa, donde hubo hace años una masacre, pero nosotros no queremos darle a esto una connotación de tipo política, no queremos vincular a un movimiento político con lo que ocurrió en aquella localidad. Eso pasó hace 73 años. A nosotros lo único que nos mueve, y como entiendo yo debe movernos a todos, es cómo una comunidad de un pueblo originario que está prácticamente diezmada, se le pueden restituir derechos, se pueden hacer reparaciones, y a los hijos de aquella generación se le puede brindar también un futuro, porque todos sabemos que nuestros pueblos originarios están muy golpeados, muy marginados, muy lastimados, ¿sí? Y bueno, nos duele porque, en fin, habitamos en el mismo suelo, tenemos los mismos derechos, estamos bajo la misma constitución de una forma o de otra, y ese dolor hay que repararlo en ellos y en nosotros. Paula, buenos días, ¿estás allí? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Para nosotros, como empezamos a las 12, todavía buenos días, pero buenas tardes para vos. Paula, ¿por qué no nos contás cómo está la situación de esta comunidad, Pilagá, que ha sufrido aquella masacre allí por el año 47, y qué es lo que ha resuelto la justicia, cómo está todo eso?
Bueno, en primer lugar, nosotros ya habíamos la federación que está conformada, o sea, la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá de la provincia de Formosa, está conformada por 20 comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Pilagá y representa a todo el pueblo Pilagá en este juicio, tiene la legitimación activa. Ya en junio del año pasado había obtenido una sentencia y a la cual esa sentencia la federación decidió apelar. Decidió apelar porque no es una cuestión de que la sentencia en todos sus puntos estaba mal, sino que era una sentencia que estaba parcialmente reconocido los hechos ahí, y más que nada con una indemnización tanto económica como no patrimonial de forma escasa. Frente a eso, bueno, la federación apela. Y en primer lugar, lo que se apeló más simbólico es el tema del término. La sentencia en su primera instancia hacía referencia a lo que era un delito de lesa nada más. Nada más y nada menos, ¿no? Porque sí, claro, es gravísimo, pero lo que implica lesa humanidad, y así está tipificado en la Convención Internacional, es un ataque sistematizado y sistemático contra la población civil. Es decir, podría ser un conjunto de personas. Y en cambio lo que la Federación y lo que nosotros habíamos analizado es que ese ataque no fue contra la población civil y justo habían unos Pilagá, sino que fue dirigida exclusivamente a exterminar al pueblo Pilagá. Por eso la concentración del 10 de octubre, por eso los actos previos de persecución y los actos posteriores, el avión que se manda desde el Palomar, o sea, habían determinados actos que indicaban que el Estado Nacional quería exterminar al pueblo indígena Pilagá. Y esto, en lo que es la tipificación, es un delito de genocidio, no de lesa. La calificación legal era la que nosotros solicitábamos, era la de genocidio. Y a su vez, en este sentido, a raíz del exterminio y de los hechos que sucedieron después del 6 de octubre, persecuciones, violaciones a las niñas, a las mujeres, a las ancianas, después privación ilegítima de la libertad, porque los pocos que lograron sobrevivir y se escaparon después fueron aprisionados y sometidos a lo que era Colonia Muniz o Bartolomé de las Casas. Entonces, después hubo un posterior genocidio, es decir, no solamente los liquidaron físicamente, sino que los liquidaron en sus almas, en su cultura. Y nosotros apelábamos a esos dos términos. Y después los otros puntos que se apeló fue en consideración en los términos económicos, ya que la sentencia planteaba una determinada cantidad de dinero que en términos generales parece muchísimo, pero si uno se pone a dividir la cantidad de miembros que forman parte actualmente del pueblo Pilagá, estamos hablando de 7.000 miembros, y esta sentencia establecía que este dinero fuera otorgado en un plazo de 10 años. Nos quedaba una proporción, pero de 300 pesos por mes a cada Pilagá, que era una locura en comparación a lo que se indemnizó en los crímenes conocidos como terrorismo de Estado del 76 al 83. Entonces, en base a esto, vemos que para determinados genocidios o crímenes o masacres se otorga determinada indemnización, y para otros absolutamente desproporcionado ese punto, ¿no? De indemnización económica. Bueno, entonces la Federación apela y apelamos otras medidas, que es como el tema del territorio, la devolución territorial de ciertos espacios que hoy son ocupados por Gendarmería, por el Escuadrón 18, y después por la escasez de las becas que se otorgan hacia la población Pilagá. ¿Becas educativas? Becas educativas, sí. Decime el territorio, ¿de qué dimensiones estamos hablando? Y en realidad la Federación Pilagá, como te digo, ocupa 23 comunidades. En realidad el pueblo Pilagá son 23 comunidades, todos distribuidos en el departamento Patiño. Es decir, es un territorio muy amplio. Y así hay comunidades de distintas dimensiones. Hay comunidades como de 1 hectárea, como de 14 hectáreas. O sea, es bastante amplio porque es todo el departamento Patiño. Y en ciertos sectores comparten territorio, o sea, por ejemplo, en las Lomitas, que es una ciudad, hay comunidades huichís y hay comunidades Pilagá. Pero específicamente las Pilagá que fueron bombardeadas ahí son Oñedipen, Colegua y Yolabomba.
y eso era el territorio que se pedía a la devolución. Bueno, y frente a eso, bueno, la Federación apela, en realidad la sentencia fue un triunfo, porque sabemos que del otro lado estaba el Estado, ¿no? Claro. Y bueno, la sentencia fue apelada por la Federación en ese sentido, o sea, que estaba bien la sentencia, se había logrado un avance, pero le faltaban determinadas cuestiones. Por otro lado, bueno, el Estado, por supuesto que iba a apelar, no reconociendo absolutamente nada, ni los daños, ni el hecho, disminuyendo la responsabilidad no del Estado Nacional, sino en ciertos gendarmes o ciertas mandos subalternos, sí, que se les escapó, que se dispararon, etcétera, que no siguieron órdenes. Eso fue la respuesta del Estado y su apelación. Y después, por otro lado, tenemos una parte coactora que está conformada por 2 hermanos Piladán, y también están acompañados por otro abogado, en el cual ellos solicitaban una indemnización individual a cada uno de los Piladán. Acá sí quiero llevar adelante el reclamo de la Federación, en la cual yo vengo patrocinando, es que nosotros entendemos que el crimen de lesa humanidad y de genocidio fue cometido contra el pueblo Pilabá. O sea, los daños son daños culturales al pueblo Pilabá, son daños colectivos, son daños territoriales colectivos, o sea, todo lo que la Federación invoca son intereses colectivos, tanto económicamente, territorialmente, en forma de políticas públicas de educación, el reconocimiento al 10 de octubre como masacre del pueblo Pilabá, no en forma individual. Y acá sí me separo un poco de la otra parte coactora, y a la cual yo vengo acompañando, que es la Federación, que es la que reclama los daños colectivos, la reparación de los daños colectivos. Bueno, y por sorpresa, el 26 de febrero, o sea, hace una semana aproximadamente, es una semana y media, recibimos la sentencia, me fue notificada el jueves pasado, una sentencia en la cual confirma esto de primera instancia, es decir, lo que había dicho el juez federal de Formosa. La Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirma esta sentencia, pero en sus votos establece que la Federación, en su reclamo de la calificación legal de genocidio, lo admite. Es decir, confirma sentencia y a su vez admite que los hechos ocurridos en la masacre del 10 de octubre son reconocidos como delito de genocidio. Que eso es lo que nosotros también estábamos aspirando, porque el derecho a la verdad implica no solamente el reconocimiento de los hechos, sino con una calificación correspondiente. Claro. Y acá, si bien lesa y genocidio, lesa humanidad y genocidio son los crímenes más graves que existen contra la humanidad, la pequeña diferencia o la gran diferencia es este dolo de querer exterminar a un pueblo, que no lo tiene lesa humanidad. Lesa humanidad es un ataque generalizado contra la población civil. Te digo, puede ser un conjunto de personas, indígenas, no indígenas, reunidos, no reunidos, y en cambio, genocidios no. Quiero que no quede ningún Pilabay, quiero exterminarlos completamente, quiero destrozarlos. Bueno, y esto en la sentencia de Cámara ha sido confirmado y es más, ordena a que la inscripción de la sentencia sea confirmando primera instancia y sumándole este delito de genocidio, lo cual es enorme porque justamente las políticas de memoria, verdad y justicia lo que implican en relación al derecho a la verdad es que la sociedad sepa cómo sucedieron los hechos y con su calificación correspondiente. Entonces esto celebrado es un primer avance que se ha obtenido. Así que bueno, ahora yo estoy preparando la apelación porque frente a eso la Federación decidió, como confirma en primera instancia con respecto a los montos económicos, bueno, la Federación ha decidido apelar eso, lo cual sigue pareciendo escaso y discriminado con respecto a los crímenes relacionados con el terrorismo de Estado. Sí, sí. Así que bueno, estoy ahí con los escritos que nos tengo que mandar. Paola, nosotros vamos a seguir de cerca esto, nos interesa que nos mantengas al tanto, este fallo creo que ratifica y hace justicia y ahora lo que falta es la reparación
que yo pienso que lógicamente tiene una dimensión económica, una dimensión moral y una dimensión cultural y otra territorial, de manera que esperemos que esta reparación pueda ser cubierta por el Estado Nacional, hacerse cargo de lo que ocurrió y bueno, considerarlos hermanos en esta querida patria argentina, donde todas esas comunidades tienen iguales derechos que nosotros, ¿no? Sí. Sí, dos cuestiones para tener en cuenta, porque esto siempre nos ha pasado, que... Sintéticamente, que tengo otro invitadito ya... Es 1947, entonces todos subsisten a esa fecha, y en realidad lo que nosotros queremos hacer, marcar, es que esto fue desde la consolidación de un Estado nacional, con esas ideas, con esas... regulando lo que es la propiedad privada, no entendiendo los derechos colectivos. Entonces, es importante demostrar que esto abre la llave para que todos los pueblos que fueron masacrados intenten, o por lo menos se ponga a la sociedad, se ponga en conocimiento de lo sucedido y de la conformación del Estado actual que tenemos. Lo que sucede con el pueblo huichí actualmente en Salta no es una emergencia sanitaria, sino que son políticas que han venido de la construcción del Estado-Nación. Y bueno, y en ese marco, la masacre y el reconocimiento del genocidio de Lesa viene como a mostrar, por lo menos dentro del Poder Judicial, esperemos que... Hola. Bueno, no sé... Uy. Bueno, de todas formas creo que quedó bastante clara la exposición. Bueno, tenemos el tiempo, se nos va, nos quedan pocos minutos. En todo caso, creo que estamos en contacto con Carlos Méndez, con quien vamos a hablar sobre qué es lo que ha pasado este 8 de marzo como pie para desarrollar otros temas. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, como habíamos terminado la semana pasada, íbamos a comentar hoy lo que fue el día domingo 8 de marzo en Chile, no solamente en Santiago, con la conmemoración del Día de la Mujer, que fue organizado por una coordinadora de mujeres en todo Chile, en todo el país, la coordinadora feminista 8M, y que esto es importante no solamente por el tema de género, sino que como movimiento social. Esto ha significado en Chile una reanimación del movimiento social y reactivación que estaba bastante apagado o sumergido o expresado en manifestaciones que no eran precisamente sociales, sino que con otras características. Este hecho significó de que se movilizaron alrededor de 2 millones de personas solamente en Santiago de Chile, y también varios cientos de miles en casi todas las grandes ciudades del país. De hecho, digamos, esto, el hecho mismo, la fotografía, los videos, etcétera, demuestran el surgimiento, el ahora denominado empoderamiento de las mujeres, porque hubo muy poca participación masculina. Unos hechos masculinos aislados que fueron de mala onda, digamos, porque un poco vinieron a mancillar, digamos, esta manifestación pacífica de las mujeres por las reivindicaciones históricas, que también es la que nosotros hemos presenciado acá en el 8 de marzo y ayer 9 también acá en Argentina. Son las expresiones, digamos, propias del movimiento, que no la vamos no somos incluso los más especializados como para poder desarrollarla. Pero sí podemos decir de que en cuanto al hecho mismo del punto de vista constitucional, que es lo que nosotros estamos siguiendo, estamos afirmando el proceso constituyente, es que esta manifestación del movimiento social femenino vino a ratificar un importante ley que se expresó el día miércoles 4 de marzo, que se consiguió que el Parlamento ratificara lo denominado la ley de paridad de género.
Ajá. En este caso que lo que va a ser la próxima convención constitucional estén representados los géneros en 50-50%. Ahora bien, como lo más probable es que se apruebe, digamos, una convención constitucional de 155 convencionales, valga la redundancia, 77 probablemente el 78, el número 78 va a ser, ya está ganado por las mujeres. Ahora bien, esto que es digamos, no solamente no particular, excepcional, extraordinario, podríamos calificar, pero que ya incluso se denomina como que es el primer acuerdo constitucional de la nueva Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la Constitución ratificada con una composición de ese estilo va a significar que todos los próximos organismos estatales de la próxima Constitución van a tener esa Constitución de 50 de paridad de género, es decir, administración pública, gabinete, universidades. Van a ser... Y nosotros agregaríamos sindicatos, empresas, comercio, claro, impresionante. Colegios, etcétera. Van a ser un país de avanzada en ese sentido. Claro, entonces esto digamos, además del punto de vista político coyuntural, también es una legitimización del proceso constituyente mismo. O sea, aquellos que colocaban en duda si tenía que denominarse asamblea o que digamos que esto se había acordado entre un acuerdo solamente de partido político, hoy día la situación ya esta es legítima. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un 50% de la población chilena, es decir, mujeres, que para la próxima esta convención constituyente ya están pensando en quiénes van a ser las candidatas delegadas. Esto es un avance extraordinario desde este punto de vista, digamos, de la mujer. Y es eso lo que también se ratificó este 8 y 9 de marzo. Tremendo. Ahora bien, Mario, hablando del plebiscito, ayer hubo una reunión muy importante en el Congreso, a una reunión que convocaron los jefes los presidentes tanto del Senado, Javier Quintana del Partido por la Democracia, y de diputados Iván Flores, demócrata cristiano. Doy los partidos porque ambas cámaras están presididas por partidos de la oposición. Entonces, son ellos los que convocaron a una reunión de jefes de partido para hacer un acuerdo de que el plebiscito del 26 de abril se desarrolle en un ambiente democrático, participativo y pacífico. Bien. Ahora, no todos los invitados asistieron. Hubieron partidos que no se incorporaron a esta reunión, a este acuerdo, a este pacto de caballeros y ahora podríamos que decir también y de damas. No asistieron, digamos, el representante o la representante del Partido Comunista, como tampoco del Frente Amplio. Y de ellos conozco sus razones, no conozco la razón del Partido Radical, que es un partido que ha estado participando activamente en todos estos acuerdos. Sí estuvieron presentes por la oposición los timoneles del Partido Socialista Álvaro Elizalde, del PPD Heraldo Muñoz, de la Democracia Cristiana Fuad Chaín, y del oficialismo Mario Desbordes por Renovación Nacional, Enal Larraín por Evópoli, y el senador Juan Coloma de la UDI. Y además estuvieron presentes los presidentes de las comisiones de constitución de ambas cámaras, el demócrata cristiano Matías Walker, de oposición obviamente, y el senador Felipe Arboe del PPD, también de oposición. Bueno, ellos llegaron a un acuerdo de realizar, ¿no es cierto?, o sea, de bregar porque todo el proceso plebiscitario se desarrolle en democracia. Y hubieron críticas, por supuesto, hacia los ausentes, que no estuvieron ellos en particular. Podemos decir que hay una situación que en otro momento la podemos desarrollar más en extenso, sí, sobre el Frente Amplio.
porque acá es lo que a veces, para quien nos escucha, la gente dice, bueno, hubo un momento, hace unos meses atrás, donde hubo un quiebre en Chile, donde la situación parecía toda en una zona de quietud, y de pronto iniciaron las movilizaciones, también se desató una represión, en fin, toda una historia que vos has venido relatando excelentemente bien. Eso devino en la posibilidad de una reforma constitucional, que ahora nos estás diciendo que esa asamblea constituyente va a tener un 50% de mujeres y de ahí en adelante la presencia de la mujer va a ser en grado de equidad con el hombre, lo cual es un avance histórico. Claro. Y que hay un grupo que se reúne para decir que este proceso sea democrático y en paz. Quiere decir que habría otros sectores que no querrían que fuera ni democrático ni en paz. Bueno, sí, exactamente. Y ahí, o sea, el caso del Frente Amplio, por ejemplo, que no se acercó. El Frente Amplio es una organización de varios partidos. Sus componentes son jóvenes, o sea, de 40 años para abajo. Pero la actitud que están tomando el último tiempo, más que juvenil, podríamos decir que es de adolescente. O sea, con argumentos poco contundentes, como partidos que quieren tener, digamos, la conducción del Estado. Estamos hablando de eso. No se puede restar, restarse a reuniones. Nosotros acá en Argentina sabemos lo que significa. No es solamente un cerrar la puerta. Obviamente que tiene un significado político que no sé, para quedar bien con determinada gente, lo importante es estar bien con el conjunto de la sociedad. Más aún cuando no se presentan argumentos contundentes para no participar. O sea, en el fondo es como, por ejemplo, muestro un botón. El diputado Gonzalo Winter, del Partido Convergencia Social, integrante del Frente Amplio, dice lo siguiente: creemos que esto está mal planteado, el tema de esta reunión, ¿no es cierto? De que sea fácil. En general, de parte de la vieja guardia, creo que eso ya te dolió a ti, Mario, y a mí también, hay un error en la forma que abordan el problema de la violencia, que es real, pero la separan de sus causas y la reducen a un conflicto de las declaraciones y buenas intenciones. O sea, entramos en una definición abstracta sobre problemas que están ocurriendo a diario. O sea, anoche se atacó una turba de 70 personas encapuchadas, atacaron una tenencia de carabineros. Se quemaron 2 buses colectivos de poblaciones populares como de la Granja y San Joaquín. En fin, hay situaciones de ese tipo. Claro. 3 encapuchados detenidos en Iquique al ingresar al cuartel Javancha de la Fuerza Aérea. O sea, estamos hablando de casos concretos. Son temas abstractos, digamos. Pero digamos que la mayoría del pueblo no va a elegir ese camino, lógicamente. La mayoría del pueblo... Y yo creo que eso es lo que se ratificó el domingo, o sea, porque si tú tienes una movilización, no sé si lo dije anteriormente, esa movilización de mujeres, 2 millones de mujeres en las calles de Santiago, era una movilización, una marcha no autorizada. Claro. Si no ocurrieron hechos de violencia, salvo el que organizaron algunos grupos de varones, entonces quiere decir que ya el 50% de la población no quiere nada por la violencia. Entonces eso es lo que hay que tener presente. Y la violencia, en alta medida, la violencia es expresión de machismo, pero eso lo hablaremos en otro momento. Claro. Mañana se cumple el 2.º año de la asunción de Piñera. Hay que terminar con eso porque, mira, mañana 11 de marzo, el Piñera cumple 2 años, o sea, le quedan todavía 2, sí. Pero además se cumplen 30 años del inicio de la democracia, de cuando asumió el gobierno el presidente Patricio Aylwin. Entonces van a ver las manifestaciones acorde con ello. Y quiero ir terminando, Mario, también con el tema del movimiento social, porque esto que te lo quiero dar para demostrar el otro lado. Mañana hay un paro nacional. Mañana, 11 de marzo, hay un paro nacional organizado por la Mesa de la Unidad Social.
Pero entonces, si nosotros estamos anunciando acá en Argentina un paro nacional, sabemos lo que es un paro nacional. Supongamos incluso que digamos es un paro nacional de la CTA. Bueno, también es un paro de los estatales. Pero este paro nacional termina siendo simbólico, y esto, digamos, es lo que queda en ridículo, digamos, valga la expresión, para la sociedad misma, porque es un paro simbólico de actividades a las 11 horas durante 11 minutos. O sea, eso es un chiste. Buah, escúchame, bueno, Carlos, seguramente la semana que viene vamos a estar hablando de nuevo y también hablaremos sobre el paro de mañana, del día 11, a las 11 de la mañana por 11 minutos. Pero seguimos muy de cerca, lo que estás diciendo yo creo que es inédito en la historia del mundo. Una movilización de mujeres de la magnitud de la que se vio en Chile, me parece que no existen antecedentes, y me parece que Chile está, digamos, haciendo historia de la grande, como la hizo en otros tiempos, y que se vienen, creo yo, grandes y buenos tiempos para los chilenos, y ojalá eso también irradie para toda América Latina. Claro. Y decía yo, con este resultado concreto, que es ya tener asegurado en la futura convención constituyente que se vota en el 25 de octubre, tener asegurado 78 de 155 delegados. Excelente. Bueno, Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Muy bueno tu informe. Hasta luego. Hasta luego. Hemos hablado con Carlos Méndez, la situación en Chile, que la tenemos que seguir porque lo que pasa en Chile, algún día la historia reconocerá que es una de las etapas más particulares, más singulares que se hayan vivido en nuestra América, y que es una suerte de revolución en paz. Vaya a saber cómo se calificará, cómo será calificado por la historia. Estamos en el medio de esa historia. 26 de abril hay elecciones, después en octubre vuelve a ver si hay o no reforma constitucional, eso va a salir que sí. Después está la elección de los convencionales constituyentes, y el año que viene tendrán constitución nueva en Chile, que también seguramente será de avanzada e irradiará sobre todos los países de América Latina. Nosotros tenemos una constitución nacional del año 1994. Para mi gusto, en los tiempos que vivimos, es una constitución que podríamos denominar del siglo pasado, vieja constitución que ya merece una reforma. Como diría Joan Manuel Serrat, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Nos estamos despidiendo aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 hasta el lunes próximo 16 de marzo a las 12 horas, donde nos volvemos a encontrar en este magnífico programa radial. Chau, hasta el lunes. Hasta el lunes.